Saludos amigos en frase corta, continuamos en este especial por los 10 años del High Festival y estamos muy honrados, muy complacidos, muy emocionados de estar acompañados de proyecto, filóloga, escritora, que ha escrito un libro fenomenal que se llama Infinito en un Junco y ha venido mucho más espectacular. Buenas tardes, bienvenida a Arequipa, bienvenida a Frase Corta. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de participar en este último aniversario de la fiesta, que es una ocasión muy especial. Cuando iniciaste la investigación para este libro, ¿en algún momento imaginaste el éxito avasallador que iba a tener? Ni remotamente. De hecho, yo escribí El Infinito en un Junco convencida de que sería un libro que interesaría solo a un puñadito de personas tan apasionadas de los libros como yo. En ese momento, además, las perspectivas y las predicciones sobre el futuro del libro eran muy pesimistas, casi diría apocalípticas, y daban a entender que la aparición de las pantallas, el mundo digital, las redes sociales, barrería la lectura tal como la habíamos entendido hasta ese momento. Y yo, que había dedicado ya más de una década a estudiar la historia de los libros y de la lectura, sentía más confianza, tenía más esperanza que la mayoría de las voces que escuchaba a mi alrededor, y quise escribir este libro, además en unas condiciones personales bastante difíciles, con el nacimiento de mi hijo, con graves problemas de salud, y pensé que este libro iba a ser mi despedida de la literatura. Pero parece que ha sido un debut bastante exitoso y muy bien recibido. Cuando yo creía que todo se acababa, estaba a punto de empezar la mejor época de mi vida. También es una vivencia, una experiencia personal que muchas veces comparto con otras personas que quieren dedicarse a la literatura y a la escritura, por si les da esperanza. A veces estás muy cerca de conseguir lo que deseas y ni siquiera eres consciente, porque solo a unos meses de empezar este trayecto maravilloso con el Infinito en un Junco, yo estaba convencida de que allí se acababa y que sería mi último libro. ¿Nos puedes comentar, por favor, cuál fue tu propósito, tu objeto, cuál fue la finalidad, ¿no?, para iniciar esta investigación que, reitero, ¿no?, se ha producido en este libro tan genial? Gracias, sí. Quería reivindicar y dignificar todo el trabajo y la labor histórica de las bibliotecas públicas, de la educación, de la promoción y la administración de la lectura. Esos héroes habitualmente anónimos que han permitido la salvación de los libros desde el principio de los tiempos. Y como las historias de la literatura suelen centrarse en los creadores, más en la fase y los procedimientos y las razones por las que se escriben los libros, pero no por los mecanismos por los que se garantiza su supervivencia y el proceso de democratización de la lectura, eran dos aspectos para mí esenciales y vitales. Entonces decidí escribir un poco como las 1001 noches de los libros para explicar todos los peligros, las luchas, las aventuras, las destrucciones, las hogueras, el espionaje, las formas en las que se han copiado los libros, ¿no? Todas esas grandes peripecias que hay detrás de este objeto que nos parece común y corriente. Mi objetivo es que quien tenga un libro entre las manos sepa que llegar hasta aquí ha costado enormes esfuerzos y luchas en nuestros antepasados y que sean capaces de entender que esta aventura todavía está en marcha y que aún tenemos que seguir garantizando la libertad de la lectura, su democratización completa, que lleguen a todos los lugares y a todas las personas que quieran sumergirse en un libro, y que esta es una historia épica para mí mucho más valiosa que la épica de la conquista o del poder, la épica de la transmisión del conocimiento y de la democratización de las personas. Desde ese marco conceptual que nos han brindado, yo ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué
amamos los libros porque para muchas personas significan tanto. Los libros conservan la memoria. Los libros identifican a las personas que pueden narrarse y que no son contadas desde fuera con palabras ajenas. Los libros conservan los conocimientos, la sabiduría, las emociones y las vivencias de nuestros antepasados, junto con también la memoria de sus luchas que nos han construido a nosotros. Y al final también son los vehículos del conocimiento, y el conocimiento es poder. Así que son objetos profundamente valiosos con un potencial transformador inmenso. Muchas personas dicen y recuerdan que haber entrado en contacto con la lectura ha cambiado sus vidas, y por eso, estando aquí en Arequipa, es inevitable citar a Mario Vargas Llosa cuando dijo que aprender a leer había sido el acontecimiento más importante de su vida. Lo es para muchos de nosotros, y creo que también es una esperanza de combatir y vencer sobre las injusticias y las desigualdades detrás del poder de la palabra. El libro, su libro inicia, ¿no?, con lo que llevó a la biblioteca de Alejandría, y en ese texto nos damos cuenta, asistimos a las luchas, con la búsqueda incansable de todo el libro. Es un episodio que realmente no se desconocía, nadie lo tenía perdido. A mí me pareció muy interesante empezar por la biblioteca de Alejandría. No fue la primera biblioteca de la historia, y constancia de otras bibliotecas anteriores, pero sí fue la más ambiciosa, la primera que intentaba reunir todo lo que se había escrito hasta entonces en el mundo conocido, evidentemente, todo un continente americano del que en aquel entonces no se tenía noción en Occidente. Y bueno, pues me parece una metáfora muy bella, por eso el libro comienza con unos jinetes misteriosos que van buscando una presa escurridiza y difícil de encontrar, que resultan ser los libros, porque los libros eran muy valiosos en esa época. Durante mucho tiempo han sido la propiedad exclusiva de los reyes, de los aristócratas, de las personas poderosas y de las élites. Y bueno, en el proyecto de Alejandría ya hay una semilla de democratización, en el sentido de que estaba abierta a todas las personas que quisieran estudiar algo dentro de sus muros, incluidos esclavos, mujeres. Y bueno, pues por primera vez todo ese conocimiento reunido se pone al servicio de la ciudadanía. Una frase muy hermosa de la época que decía que la biblioteca de Alejandría nacía para poner a toda la población en condiciones de filosofar. A mí me llamó mucho la atención el paralelo que se establece entre la biblioteca de Alejandría y lo que hoy es el CNE, el afán por tener el conocimiento de libre acceso. Exactamente. En aquellos tiempos, en la antigüedad, cuando estaban haciendo el mundo del libro y de las bibliotecas, era muy difícil encontrar fuente de información para resolver las inquietudes, para investigar, para aprender. Y claro, la Biblioteca de Alejandría es una gran herramienta al servicio del conocimiento, y nace con el mismo grado de optimismo y de ambición que Internet. Luego creo que Internet, esa emanación etérea de la Biblioteca de Alejandría, ha demostrado tener sus limitaciones, como las tuvo la propia Biblioteca de Alejandría, porque en definitiva en la antigüedad eran muy pocas las personas alfabetizadas, y eso era un obstáculo. Por mucho que se abriera a todo el mundo, solo unos pocos podían leer y escribir. Y ahora en Internet, pues tampoco el acceso ha resultado ser tan democrático como nos prometían, porque también hay personas muy poderosas que pueden hacer circular sus mensajes en muchos más medios y posibilidades que otras voces. Pero sí que creo que son grandes pasos adelante
Y bueno, como decía, el reto continúa y con las herramientas, con las tecnologías de las que disponemos, porque creo que el libro también es una tecnología, seguimos intentando encontrar el camino para responder a nuestras preguntas, a nuestras búsquedas y descubrir la verdad en medio de este caos y esta maraña de versiones alternativas, de bulos, de propaganda, algo que siempre ha existido pero que ahora quizá vivimos de una manera más acelerada y acentuada. En lo que respecta, ¿no?, al contenido también hay mucha información respecto al mundo antiguo. Sin embargo, yo quisiera ahora detenerme en los capítulos que dedicas al libro y a las librerías como tal, porque durante un tiempo muy feliz de mi vida fui librero. Fui librero en la librería de Caballera de Lima. Y desde esa perspectiva yo quisiera preguntarte sobre la situación de las librerías, porque en tu investigación también detalles sobre eso. Yo siento una especial devoción por las librerías independientes, por esos proyectos que al margen de las grandes cadenas y de las multinacionales, como es Amazon, que empezó siendo una librería y ha acabado siendo un gran mercado foco de todo tipo de productos, pero empezó vendiendo libros. Pues al margen de esas grandes redes y empresas, me interesa el proyecto de las bibliotecas independientes que nacen en los barrios de las ciudades, en el mundo rural, ¿no?, y que llevan los libros allá donde los lectores los buscan. La invención de las librerías del mundo antiguo fue un gran paso adelante en el acceso a los libros, ¿no?, porque anteriormente a la existencia de las librerías necesitabas tener una red de contactos personales para llegar a los libros. En el momento en el que tú puedes ir a un establecimiento y encargar un libro, eso ya significa un acceso al pensamiento, a las ideas, a la literatura contemporánea, mucho más fácil y ágil. Y esas redes de librerías son importantísimas para garantizar la pluralidad de los libros, porque además son focos culturales donde se publican presentaciones, eventos, donde suceden encuentros. La cultura se nutre de esos espacios que es tan importante cuidar y mantener. Y bueno, aquí está el libro de Jorge Carrión, ese gran tributo a las librerías. Yo aprendí de la pasión de Jorge Carrión y fui por primera vez consciente leyendo este libro de cómo son puntales esenciales, no solo de la vida cultural, sino incluso también de la cultura. Ahora yo quisiera confesar que bueno, en algún momento por mí solo existe aquello que es nombrado. Tú compartes esta cita, me gustaría entender a la mano del autor. Tú compartes eso. Hasta cierto punto, creo que aquello que no se menciona, que no se dice, es mucho más fácilmente silenciado, marginado y despreciado. Esto existe, pero el canon cultural tiene un gran poder y puede desplazar culturas políticas que no disponen de pujanza cultural, y en el caso particular de las mujeres, que yo creo que desde infinito no tiempo, las mujeres han sido sistemáticamente silenciadas a lo largo de la historia. Sus textos no han sido copiados con el mismo interés y presentados en las bibliotecas que el de los hombres, y la importancia, el rol cultural de las mujeres ha sido interesada y deliberadamente orillado. Por eso el escrito en Congo es un intento de hacer una investigación profunda para encontrar el rastro de estas mujeres desde los primeros tiempos, reivindicarlas y celebrarlas, y explicar también los mecanismos por los cuales se silencia, porque a ciertos grupos, a ciertas personas, a minorías, a culturas. Por eso es muy importante tenerlo muy presente
cuando leemos, cuando nos relacionamos con la cultura. Generalmente la historia la cuentan los vencedores y el canon lo deciden los poderosos. Y eso es algo que tenemos que intentar revertir y hacer que la polifonía de voces de la cultura sea cada vez más amplia. Ya para ir finalizando tu participación, quisiera preguntarte respecto a la literatura como salvación, porque entiendo que también hay menciones allí respecto a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Porque todo estamos en la supervivencia, los libros siguen siendo importantes y ha recogido testimonios sobre la realidad, como todavía había gente que intercambiaba ladrillos o comida con otros que necesitaba seguir leyendo en prisiones, en campos de exterminio, en campos de refugiados. La lectura está profundamente asociada con nuestros sentimientos y las personas allí atropelladas o deshumanizadas se fortalecían gracias a la lectura o al compartir inquietudes culturales. Hay un punto muy hermoso en el libro Una busca de sentido, donde el narrador estuvo encerrado en un campo de exterminio, decía que aunque parecería que las personas que sobrevivían allá eran las que físicamente tenían más fortaleza, en realidad él tenía la percepción de que las personas que sobrevivían eran aquellas que tenían una especie de educación interior, donde podían recordar lo que habían leído, lo que habían los conciertos a los que habían oído, a los que habían acudido, el teatro, ¿no? Esos anclajes artísticos que les permitían resistir esa deshumanización y ese trato vejatorio que les daban, que esas personas eran precisamente las que tenían más recursos para sobrevivir. Me parece hermoso porque habitualmente cunde la idea de que la cultura es como un ornamento, un adorno, y que en épocas de crisis es lo primero de lo que podemos prescindir. Y no es así, la cultura es algo vital y esencial, como saben, en este país que tenemos una riquísima cultura, pero por desgracia he tenido la percepción de que las personas que trabajan en el mundo cultural no reciben todo el apoyo que necesitarían para fortalecer espacios de bibliotecas, de construcción de la lectura, de proyectos culturales. Y he hablado con personas que invierten su tiempo y sus propios ingresos para comprar libros, para expandir la experiencia lectora sin ninguna ayuda y sin ninguna completa soledad. Creo que hay que reivindicar que una de las funciones principales de las autoridades y del Estado es fomentar, ayudar y respaldar la educación y la cultura. De hecho, es una afirmación porque no hay mucho político por ese lado, pero España también yo eso insisto muchas veces. En estos tiempos que estamos viviendo, por desgracia, hay constantes polémicas e intentos de censura. Las bibliotecas están sufriendo ataques y funcionamientos, y eso significa que se le reconoce la importancia del libro. No puedes decir a un público que sigue de debate y perseguirlo. Si se persigue es porque se reconoce ese potencial transformador en los libros. Entonces creo que de eso tenemos que ser conscientes, todas las personas implicadas en la cultura, que en definitiva deben de ser toda la población, y saber que aquellos libros que persiguen son libros que son importantes y que pueden transformar nuestra vida. brevemente de tu percepción,
¿Cómo es importante incluirse en la relevancia de que un evento de esta naturaleza se haya realizado aquí en solo Perú? Es muy esperanzador, porque en todos los proyectos culturales lo más duro es durar y ya haber cumplido estos 10 años, esta primera década, significa que el proyecto está enraizando. Yo he sentido que la población de Arequipa se vuelca con el festival, que hay muchas personas que se desplazan desde lugares muy distantes para formar parte de estos debates. Estos debates no tendrían tanto sentido en soledad si los escritores nos reunimos para discutir los asuntos que nos preocupan, sino lo esencial es ese público que recibe, que reflexiona, que piensa y cuya conciencia puede salir después de estos eventos de alguna manera enriquecida o transformada. Esa es mi esperanza. Muchas gracias. Una frase corta, esperamos volver a tener el público. Muchas gracias. Muchas gracias.